Hoy queremos volver a hablar sobre el telescopio espacial James Webb en este documental. Desde hace algunos meses se encuentra en una órbita alrededor del punto de Lagrange 2 del sistema Tierra-Sol. Fue un largo viaje el que tuvo que recorrer el telescopio, pero ahora parece estar orbitando tranquilamente en ese lugar. ¿Pero de qué se debería hablar en otro video sobre la misión de telescopio más cara de todos los tiempos? En este documental, sirvan de crónicas de Marte y yo les presentamos los últimos descubrimientos del telescopio. En mi video aprenderán sobre el funcionamiento exacto de los segmentos del espejo y del propio espejo. También analizaremos en detalle las cámaras del telescopio y descubriremos cómo funcionan y qué tipo de imágenes proporcionaron antes de la misión científica. Pero, sobre todo, veremos las primeras 4 o 5 imágenes reales del telescopio. Se trata de una imagen llamada de alineación, es decir, una imagen en la que los sensores y los espejos del telescopio espacial James Webb se han ajustado, y las otras 4 son imágenes que se publicaron anteayer, es decir, el martes. Espero que disfruten mucho este video. Antes de que nos dediquemos a la construcción de los segmentos del espejo, el espejo primario en sí, los otros espejos, el recorrido de la luz y las cámaras, queremos hablar brevemente sobre qué longitudes de onda del espectro electromagnético puede observar realmente el Webb. Como suele ser el caso, es muy importante aclarar los fundamentos de este espectro. Se trata de que la luz, tal como la vemos, es solo una parte de un espectro mucho más grande, que abarca ondas electromagnéticas y por eso también se llama espectro electromagnético. Los seres vivos de la Tierra pueden percibir principalmente el llamado espectro óptico. A esto también lo llamamos luz y se presenta en diferentes longitudes de onda. La luz es entonces una forma de radiación que podemos percibir y que se desplaza en forma de ondas. Cuanto más larga es una onda, menor es su frecuencia. Eso significa que las longitudes de onda más largas, como las microondas o las ondas de radio, tienen menos energía que la luz visible porque ocurren con menor frecuencia. Solo podemos percibir y sentir la luz porque los receptores de nuestros ojos, gracias a la evolución, se han adaptado a las longitudes de onda de la luz. Por ejemplo, ni con nuestros ojos, ni con nuestros otros órganos sensoriales somos capaces de ver la radiación de radio. Este tipo de radiación es muy aburrida y, a lo sumo, hace vibrar un poco las moléculas del cuerpo. No hay receptores de radio en el cuerpo humano, así que necesitamos dispositivos técnicos de ayuda para hacer visibles estos datos o información. Ese es un principio que aprovechan los receptores de radio, el Wi-Fi, la televisión satelital y otros dispositivos. El telescopio Webb trabaja con una frecuencia completamente diferente, la radiación infrarroja. Quizá la conozcan cuando se habla de lámparas infrarrojas o cámaras. En las películas, a menudo se ven estas últimas como cámaras termográficas, que pueden captar y hacer visible el calor emitido por un ser vivo u objeto. Así se puede imaginar cómo funcionan las cámaras del telescopio espacial James Webb. Pero antes de llegar a eso, tenemos que ver cómo se capta la luz y cómo se transmite a los instrumentos. Para eso es necesario analizar muy detalladamente la construcción del espejo primario. Este no es, como se puede ver por el nombre, un solo espejo, sino una construcción compuesta por 18 segmentos individuales. Ahora vamos a observar muy de cerca la fabricación de estos segmentos individuales, ya que son indispensables para el espejo primario. Ingenieros y científicos decidieron durante la planificación y construcción del DULIP EBB que un espejo primario con un diámetro de 6,5 metros era necesario para medir y estudiar la luz de los objetos más lejanos del universo, como estrellas o galaxias. Nunca antes se había llevado al espacio un espejo de este diámetro. Sin embargo, también hay que decir que la cofia de carga útil del Ariane 5 limitó un poco el tamaño del espejo. Por cierto, la cofia de carga útil es la parte de un cohete donde se puede transportar la carga, es decir, la punta del cohete. Los ingenieros de WEBS tuvieron que tener eso en cuenta y por eso no se pudo construir un telescopio más grande.
Pero este problema de la cofia de carga útil un poco pequeña también implica que el telescopio tuvo que ser diseñado de manera más compleja, lo que aumentó la cantidad de posibles fuentes de error. Si ahora, en teoría, se transportara un telescopio similar al WEBS, por ejemplo, con la nave Starship de SpaceX, los ingenieros podrían haber transportado el telescopio completamente desplegado dentro de la cofia de carga útil de ese cohete. La cofia de carga útil aquí, con casi 9 metros de ancho, es más grande que cualquier cosa que haya existido hasta ahora. Esto permitiría transportar telescopios más grandes que el Webb, sino que también, por muy ingenioso e impresionante que sea, no se necesitaría el complicado mecanismo de plegado del espejo primario del James Webb y se podría haber ahorrado tanto tiempo de construcción como una gran cantidad de costos en el desarrollo y las pruebas del telescopio. Con eso también se habría minimizado el riesgo de que alguna de las muchas partes móviles del telescopio se dañara durante el muy europeo transporte a través de la atmósfera terrestre hacia el espacio. Aquí hemos mencionado brevemente cuáles serían las posibles ventajas que el Starship de SpaceX podría aportar a la astronomía. ¿No se puede imaginar qué tamaño podría tener el Webb? ¿Estaría el cohete milagroso de Elon Musk ya listo para su uso general? Abróchense los cinturones, porque nos dedicaremos a la primera imagen del telescopio espacial James Webb. El 11 de julio llegó el momento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó la primera imagen del telescopio, que se conoció como el primer campo profundo de Webb. Es decir, la primera imagen del telescopio que miró muy profundo en el universo y mostró galaxias que están extremadamente lejos de nosotros. Lo que vemos es el cúmulo de galaxias SMACS 0723, ya conocido por el telescopio Hubble, a una distancia de aproximadamente 4.6 mil millones de años luz. Esta imagen representa una región del cielo que tiene aproximadamente el tamaño de un grano de arena sostenido con el brazo extendido hacia el cielo nocturno. La imagen fue tomada con la ayuda del instrumento llamado Near Infrared Camera a bordo del telescopio con un tiempo de exposición de nada menos que 12.5 horas. Vemos cientos y miles de galaxias en una imagen capturada con una nitidez que ningún telescopio había logrado hasta ahora. La gran galaxia en el centro es un monstruo muy masivo con varios billones de masas solares. Se trata de una llamada galaxia elíptica, que se formó por la fusión de muchas galaxias más pequeñas. Como los seguidores de un culto sectario, alrededor de este gigante se agrupan otras 100 galaxias. La enorme gravedad de la gran galaxia atrae a la mayoría de las galaxias más pequeñas. Algún día, probablemente todas se fusionarán con esta galaxia elíptica gigante en el centro y formarán una isla estelar aún más grande. Pero lo más interesante será lo siguiente. Como ya mencionaron, ya existe una imagen de este cúmulo de galaxias tomada por el telescopio espacial Hubble. Esta es la que ven aquí. Obsérvenla con atención. Ven la misma galaxia gigante en el centro y muchas galaxias más pequeñas agrupadas a su alrededor. Pero lo que salta a la vista de inmediato es el hecho de que esta imagen parece mucho menos detallada. Parece como si se hubiera tomado con una cámara que ya no es tan moderna. Y así es. Hubble simplemente no puede captar tanta luz como James Webb y también tiene cámaras mucho menos modernas. Webb supera a Hubble en todos los aspectos. Una comparación directa de la imagen revela diferencias extremas. Ninguna palabra en este mundo puede describir el asombro que sentí cuando se publicó la imagen. Si ahora deslizamos la imagen de izquierda a derecha, es decir, si insertamos aquí una especie de deslizador invisible y miramos las comparaciones directamente, vemos simplemente que Webb, en primer lugar, puede captar muchas más galaxias, y que las galaxias que ya fueron captadas por Hubble pueden mostrarse mucho más claras y mucho más nítidas. Claro, esta imagen nos ofrece mucho más de lo que se aprecia a simple vista. No solo, como ya dije, vemos todas las galaxias con mucho más detalle, también notamos que algunas galaxias tienen formas extrañas. Esto tiene que ver con que ese enorme monstruo en el centro, esa enorme galaxia elíptica, ejerce tanta gravedad que las galaxias que están detrás de ella se distorsionan en su luz, por así decirlo. Así que todas esas galaxias a los lados, que están tan alargadas y deformadas de manera extraña, normalmente no podríamos verlas. Ellas emiten su luz, sí, cada objeto en el universo que brilla lo hace en todas las direcciones, y básicamente también lo hacen pasando por la galaxia.
En realidad, esa luz ni siquiera nos llegaría, pero en realidad, esta galaxia gigante en el centro curva esa luz tanto que la desvía hacia nosotros. Y por eso parece como si esta galaxia, aquí arriba, a la derecha, estuviera 2 veces, aunque en realidad solo está una vez. Curiosamente, esta galaxia incluso se puede ver un poco abajo a la izquierda. De hecho, podemos ver esta galaxia aquí incluso desde otro ángulo, y podemos decir que la vemos en 3 dimensiones. Ese es el milagro de la astronomía gravitacional. Si quieren un video sobre este fenómeno astronómico, escríbanlo en los comentarios. Esta imagen representa una primera captura sumamente adecuada y muy precisa del telescopio espacial James Webb. Pero ahora queremos dedicar nuestra atención a una parte, o mejor dicho, a 18 partes del telescopio, sin las cuales esta imagen no podría haberse capturado: el espejo de Webb, los segmentos del espejo. Estos son, como verán, la verdadera estrella secreta del telescopio. Cuando hablamos del espejo primario del telescopio espacial James Webb, en realidad deberíamos hablar en plural. El telescopio espacial tiene 18 elementos individuales con forma hexagonal, dispuestos juntos de la misma manera. Sí, por ejemplo, el espejo de 2,4 metros de diámetro del Hubble se hubiera hecho del tamaño del Webb, habría sido demasiado pesado para un lanzamiento en cohete. Aún con el Ariane 5, sería imposible poner el telescopio en órbita así. La nave Starship podría solucionar el problema, pero lamentablemente esa tecnología aún no está disponible. Los ingenieros y científicos tuvieron que encontrar nuevas formas y técnicas para construir un espejo que fuera lo suficientemente ligero como para ser llevado al punto de Lagrange 2 del sistema Tierra-Luna-Sol. Cada uno de los elementos individuales del WEBS tiene solo 1/10 parte de la masa del espejo del Hubble, por lo que los 18 espejos del WEBS, a pesar de tener varias veces el área del Hubble, en total solo pesan 1,8 veces más que este. Los segmentos fueron hechos de berilio, un material ligero y estable, con un peso de unos 20 kilos. Y en la fabricación de los segmentos también está el secreto del rendimiento del telescopio. Para poder fabricar estos segmentos, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estableció una colaboración de 4 años con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia Militar de los Estados Unidos para investigar formas de construir espejos ligeros. Se fabricaron 2 ejemplares de prueba del espejo. Uno fue construido por Ball Aerospace con berilio y el otro por Kodak con un tipo especial de vidrio. Se reunió un equipo de especialistas para probar estos espejos. Así se descubrió que los segmentos hechos de berilio no se deformaban ni siquiera a temperaturas ultra bajas o ultra altas. Ese es precisamente el rango de temperaturas que Webb afrontará en el espacio y para el cual debe estar listo. La elección del espejo de berilio tiene varias razones. El elemento con el símbolo atómico berilio es un metal ligero. Es un elemento bastante fuerte para su peso y mantiene su forma tanto a bajas como a altas temperaturas. Además, es un buen conductor de calor y electricidad y no posee propiedades magnéticas, lo cual es una característica preferida considerando la gran cantidad de dispositivos sensibles a bordo de Webb para no dañarlos. Debido a su ligereza y resistencia, se utilizan y se siguen utilizando piezas fabricadas con este material en aviones supersónicos y el transbordador espacial. En la Tierra también se utiliza para herramientas menos espectaculares, como resortes. Sin embargo, hay que trabajar con berilio con mucho cuidado. De hecho, inhalar o ingerir polvo de berilio puede ser muy perjudicial para la salud. Por eso a menudo se ve a los ingenieros de Webb usando mascarillas para protegerse del polvo. El berilio para los segmentos del espejo del telescopio espacial James Webb proviene de una mina en Utah, Estados Unidos, y fue purificado en Ohio por Brush Wellman. Allí se procesó hasta convertirlo en un polvo fino, se colocó en un recipiente de acero inoxidable y se prensó en una forma plana. Una vez que se retiró el recipiente de acero, la pieza de berilio resultante de este proceso se dividió en 2 bloques en bruto de 1.3 metros de diámetro, de los cuales cada uno se utilizó para fabricar un segmento del espejo. Este proceso se repitió 18 veces más hasta que en diferentes instalaciones de fabricación en todo el mundo se produjeron todos los segmentos del espejo.
Por cierto, los 2 primeros segmentos del espejo se completaron en 2004, 17 largos años antes del lanzamiento de Webb al espacio. Pero aún no se había terminado. Los 18 bloques en bruto serían demasiado pesados para el Ariane 5. Simplemente no podría despegar con los bloques pesados. Para reducir el peso, se cortó o fresó la mayor parte del material en la parte trasera, dejando solo una estructura fina parecida a costillas. Estas costillas de 1 milímetro de grosor deben estar presentes para garantizar la estabilidad del bloque en bruto de aproximadamente 1 metro de diámetro. Así que se eliminó la mayor parte del metal y los productos ahora solo pesan una fracción de su peso original. Tan pronto como se formaron los segmentos del espejo, se enviaron a Richmond, en Canadá, donde fueron pulidos en SSG Tinsley. Esta empresa ya ha trabajado muchas veces con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y, entre otras cosas, fue responsable de pulir otros telescopios o recubrirlos con ciertos materiales para aumentar su resistencia en el vacío. Los empleados comenzaron a dar a cada espejo su forma final y a fresar incluso solo unos pocos milímetros de material sobrante. En cuanto cada segmento tenía la misma longitud en cada uno de los 6 lados, la superficie de los espejos fue nivelada y pulida. Este proceso se repitió varias veces hasta que cada segmento del espejo estuvo pulido casi perfectamente liso. Este proceso a veces tomó mucho tiempo y se necesitaban varias horas o incluso días para cada segmento individual. De esta manera, el último segmento se terminó en junio de 2011. Tan pronto como se producía un segmento, este viajaba una vez más, esta vez al Centro de Vuelo Espacial Marshall de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en Huntsville, Alabama, donde se probaba su sensibilidad a las bajas temperaturas. Debido a que muchos materiales cambian su forma o sus propiedades cuando se calientan, se enfrían o incluso se exponen al vacío del espacio, los segmentos fueron enfriados en el Centro de Pruebas de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio a las mismas temperaturas bajo cero que Webb encontraría en el punto de Lagrange 2 del sistema Tierra-Sol. Los segmentos tenían que soportar temperaturas de hasta menos 240 grados Celsius. Las pruebas comenzaron en 2009 y tomaron algo de tiempo, ya que no se podían revisar todos los segmentos al mismo tiempo. Una vez que se corrigió la forma de cada espejo, su superficie fue pulida casi a nivel atómico y el material fue revisado para comprobar su resistencia a la temperatura. A cada segmento se le aplicó una capa delgada de oro. Este metal debía aumentar la capacidad de reflexión de los espejos para la luz infrarroja, que es para lo que originalmente se construyó el telescopio. Pero, ¿cómo se aplicó el oro a los delicados espejos? Los segmentos pulidos del espejo se colocaron en una cámara de vacío. Se evaporó una pequeña cantidad de oro que cayó sobre los espejos como una fina lluvia de partículas. El oro se distribuyó así en una capa de aproximadamente 1000 angstroms de grosor sobre los espejos. Eso equivale a aproximadamente 100 nanómetros o una 10.000ª parte de 1 milímetro. Para comparar, un cabello humano tiene un grosor de aproximadamente 0.06 a 0.08 milímetros, lo que lo hace unas 1000 veces más ancho que la capa de oro en un segmento de espejo del telescopio. Además, se aplicó una capa ultrafina de vidrio sobre el oro para proteger los segmentos de rayaduras durante el transporte o el montaje. Una vez más, los segmentos del espejo regresaron al Centro de Pruebas de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en Alabama para ser probados en condiciones de frío. Luego emprendieron su viaje final al Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en Greenbelt, Maryland, donde fueron almacenados en contenedores especiales dentro de una sala limpia. Las salas limpias se usan en la industria de chips y computadoras para mantener los materiales casi libres de polvo microscópico. Ahí, los segmentos esperaban su uso. La estructura principal del telescopio no fue entregada a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, sino hasta noviembre de 2015. En la parte trasera de los segmentos del espejo se instalaron los actuadores, que son necesarios para alinear los segmentos del espejo más adelante en el telescopio y así poder captar la máxima cantidad de radiación infrarroja. Por lo tanto, los segmentos han recorrido un largo camino.
Desde la fabricación de un bloque, el corte, el pulido y la aplicación de la capa de oro, hasta la instalación final de los espejos en el esqueleto del telescopio, han pasado muchos años, lo que demuestra lo sofisticado y complicado que es solo uno de estos segmentos. En el próximo capítulo, queremos hablar sobre otra imagen de James Webb, 5 galaxias que nunca antes habían sido capturadas con tanto detalle. Otra imagen que los astrónomos capturaron con el telescopio espacial James Webb es el quinteto de Stephan. El cúmulo está formado por 5 galaxias que están aproximadamente en colisión entre sí. También aquí vemos, de nuevo, de manera muy impresionante en el fondo, numerosas otras galaxias, o sea, realmente miles de ellas. Pero, primero enfoquémonos en las grandes galaxias. En primer plano, vemos de inmediato que 2 de las galaxias, aquí la más al norte y la del medio, están en colisión entre sí. Se puede ver que las fuerzas de marea de las galaxias las están desgarrando, es decir, las galaxias se están desgarrando entre sí. Vemos diferentes estrellas, mucho gas y polvo, que en parte es expulsado al espacio intergaláctico, pero en parte es absorbido por las galaxias. Vemos que la estructura de estas galaxias está completamente destruida, o casi completamente destruida, y que en realidad la estructura espiral, al menos de la galaxia del sur, es decir, de la galaxia del medio, casi ya no se puede reconocer. También es interesante que esta galaxia aparentemente ya ha tenido algunas colisiones porque vemos 2 núcleos galácticos, es decir, 2 centros galácticos. También es bastante interesante el hecho de que la galaxia de la izquierda aquí no tiene realmente una forma definida. Eso solo nos lo parece a nosotros. En realidad, se trata de una galaxia espiral, solo que las espirales aquí no se pueden distinguir tan bien. Esta galaxia tiene más bien una forma parecida a la galaxia del triángulo, de la que hablé en otro video. En el sur, o sea, en el extremo sur vemos otra galaxia. Esa es elíptica, al parecer ya ha tenido muchísimas colisiones y ha perdido completamente su forma. También vemos aquí que hay diferentes estrellas cerca. Probablemente se trate de estrellas que son muy brillantes. Y lo interesante es que con James Webb las estrellas se capturan con 6 puntas. Así que realmente vemos aquí 6 puntas brillantes diferentes. Con Hubble no serían 6, sino solo 4 puntas. Eso significa que en el futuro podrán notar las diferencias entre Hubble y Webb solo por la forma en que brillan las estrellas. También vemos varias estrellas aquí. Es bastante interesante que Webb, por así decirlo, capture accidentalmente algunas estrellas. También vemos en el fondo muchísimas galaxias diferentes, todas desplazadas fuertemente hacia el rojo. Y mientras más pequeñas o más rojas sean las galaxias aquí, más lejos están de nosotros. También vemos aquí diferentes galaxias que Webb captó, por así decirlo, de pasada, algunas con forma espiral, otras elípticas y otras irregulares, lo que significa que estas galaxias, como esta por ejemplo, apenas se están formando. En el caso de esta galaxia, puede que tenga 12 o 13 mil millones de años. Eso significa que Webb, aunque en realidad aquí se enfocó en las 5 grandes galaxias, también puede captar, por así decirlo, de pasada, o sea, accidentalmente, entre comillas, galaxias muy antiguas. También es sumamente impresionante que Webb logre captar no solo la cola de la galaxia del norte aquí, que se extiende muy lejos en el espacio intergaláctico, sino que también se pueden ver estrellas en el fondo. Estrellas y, sobre todo, muchas galaxias que en parte se ven a través de la cola de la galaxia. Con James Webb, entonces, tenemos un observatorio, o más bien, un telescopio espacial que es increíblemente potente y también tenemos que ver, o más bien, también debemos recordar que esto es solo el comienzo de la era de James Webb. Tendremos galaxias que serán mucho más impresionantes y aún más detalladas cuando los astrónomos conozcan mejor el telescopio y con los algoritmos o puedan manejar mejor los instrumentos del telescopio. Ahora pasamos al siguiente tema y nos ocupamos del camino de la luz y de los detectores del telescopio espacial James Webb.
¿Qué sucede cuando la luz llega a los espejos primarios o al espejo primario del telescopio? Bueno, como ya vimos, los astrónomos están interesados en el rango infrarrojo del espectro electromagnético cuando hablamos del telescopio espacial James Webb. Para otros espectros, como el espectro óptico, existen por ejemplo el telescopio espacial Hubble u otros telescopios que en parte están en la Tierra. Sin embargo, decir que el Webb está especializado en el rango infrarrojo de la luz es una ligera subestimación. Todo el diseño del telescopio está adaptado a esta parte del espectro. Vamos a ver con mucho detalle hasta qué punto es así. Si observamos el recorrido de la luz, las cámaras y todo lo demás del telescopio, que finalmente nos permite obtener imágenes maravillosas del universo. Cuando Webb recibe la luz con su espejo primario, los actuadores se ajustan según la longitud de onda y el ángulo de incidencia de la luz, de manera que la mayor cantidad posible llegue al espejo secundario. Aunque Webb es un telescopio de infrarrojo, las longitudes de onda en esta parte del espectro electromagnético siguen siendo muy diferentes entre sí. Podemos compararlo con el hecho de que, incluso en el rango óptico, hay longitudes de onda que percibimos como diferentes colores. La capa ultrafina de oro en los segmentos del espejo mejora la capacidad de reflexión para la luz infrarroja, de modo que gran parte de esta realmente llega a los espejos secundarios y a los instrumentos. Ahora, cuando llega la luz, en las longitudes de onda que observa Webb de 0.6 hasta 28.5 micrómetros a los espejos, esta se envía hacia un segundo espejo. Aquí ocurre una concentración de la luz, ya que los segmentos del espejo del telescopio están dispuestos en forma de plato y así enfocan la luz para enviarla al segundo espejo. Uno se pregunta, ¿cómo logran los ingenieros del telescopio que no haya huecos entre los distintos segmentos del espejo? Después de todo, existen 18 de ellos, y además, todos pueden ser alineados individualmente. Ya durante el proceso de fabricación de cada segmento, los ingenieros se aseguraron de que los 6 lados de este hexágono tuvieran la misma longitud y que no hubiera irregularidades ni diferencias de altura lateral. Solo un agujero de unas pocas fracciones de milímetro de ancho o una pequeña rendija afectaría el rendimiento total del telescopio. Si los segmentos están cerca uno del otro, el ojo humano no puede detectar ninguna rendija. Se trata de la hazaña de ingeniería más impresionante relacionada con este telescopio. En las imágenes de alineación ya existentes de Webb no se ven rendijas, así que los espejos aparentemente funcionan muy bien y hablaremos de las imágenes de alineación más adelante. ¿Pero acaso los segmentos de espejo tan juntos no son el único elemento del telescopio? A continuación, ya no hablaremos solo de los segmentos del espejo, sino del espejo primario, ya que los 18 segmentos actúan prácticamente como un solo gran espejo. Por eso, la forma del espejo primario también es crucial aquí. Debido a que está formado como un cuenco, puede enviar la luz enfocada al segundo espejo. Este, es decir, el espejo secundario, es curvado y, debido a esta circunstancia, puede dirigir la luz aún más enfocada hacia un tercer espejo. Sin embargo, como la luz fue curvada por el segundo espejo curvado, el tercer espejo debe eliminar esa curvatura y hacer que el plano focal sea más plano. Y ahora llegamos a esos instrumentos que, además de los espejos, representan el corazón del telescopio, las cámaras o bien los detectores. La mayoría de los instrumentos importantes, como estos, están instalados en el módulo integrado de instrumentos científicos. Módulo integrado de instrumentos científicos. Esto se puede considerar como el corazón de Webb y parece un edificio de forma extraña. En este edificio se encuentran los 4 instrumentos científicos sumamente importantes, llamados Near Infrared Camera, Near Infrared Spectrograph, Mid Infrared Instrument, y el Fine Guidance Sensor, también conocido como Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph. También llamaremos a las cámaras detectores, ya que registran la radiación infrarroja y la representan en imágenes. Cada instrumento es un conjunto altamente elaborado de detectores con lentes únicas, máscaras de filtro de luz y accesorios personalizados. Las posibilidades de combinación de configuraciones entre estos detectores son prácticamente infinitas. Así que Webb está diseñado para prácticamente cualquier misión de observación y debería poder observar cualquier cosa que emita algún tipo de radiación infrarroja.
Y ahora haremos una pequeña excursión a una estrella moribunda y veremos otra imagen del telescopio espacial James Webb. Ahora tenemos una imagen del telescopio espacial James Webb que muestra una estrella moribunda, o más bien una estrella que ya ha muerto hace mucho tiempo. Aquí vemos la nebulosa del Anillo del Sur y, de hecho, una enana blanca en el centro de esta gigantesca nebulosa. Una enana blanca es prácticamente el cadáver estelar de una estrella que tiene aproximadamente la masa del Sol o un poco más. Vemos que esta estrella ha expulsado cantidades increíbles de material. Esto tiene que ver con que las estrellas, cuando se convierten en gigantes rojas y su hidrógeno o su helio se ha consumido, ya no pueden fusionar más elementos porque no son tan masivas. Se trata de estrellas con una masa similar o ligeramente superior a la del Sol. Estrellas más masivas como Antares, Betelgeuse o Stephenson 218 son estrellas que pertenecen a una clase completamente diferente. Ellas también pueden fusionar elementos mucho más pesados que, por ejemplo, el carbono. Sin embargo, aquí tenemos una estrella cuya fusión se detuvo en el carbono. Y en lugar de explotar en una supernova, arroja sus capas al vacío intergaláctico durante miles o decenas de miles de años. Aquí vemos cómo los frentes de explosión, es decir, las capas, fueron expulsados en varias fases. Aquí vemos prácticamente la primera fase. Es esta de aquí. Se extiende a lo largo de varios años luz. Luego vemos, si nos adentramos un poco, otra capa que fue expulsada. Y cuanto más nos acercamos al centro, más finas se vuelven las capas. También vemos aquí, y esto fue captado increíblemente por James Webb, casi por accidente, una galaxia, una hermosa galaxia espiral que Webb captó, por así decirlo, simplemente al pasar. Así que no solo una, sino también una segunda y tercera galaxia espiral, y así sucesivamente. Esto indica que también hay galaxias en el fondo. Lo interesante es que la enana blanca, es decir, el cadáver estelar, ilumina intensamente el interior de la nebulosa con su radiación. Como mencioné, esta es una imagen de la NIRCam, la cámara de infrarrojo cercano. A la derecha vemos una imagen de Mid-Infrared Instrument, el instrumento de infrarrojo medio. Y lo primero que notamos es que no hay solo una estrella en el centro, sino que en realidad hay dos. Lo interesante es que esta enana blanca orbita una estrella mucho más masiva. Originalmente, la estrella predecesora de la enana blanca, es decir, la estrella en su etapa activa, probablemente era mucho más masiva que la otra estrella, pero cuando la enana blanca o la gigante roja lanzó sus envolturas hacia las vastas extensiones intergalácticas del vacío. Luego perdió masa, de modo que ahora la enana blanca orbita alrededor de la otra estrella. También notamos que esta imagen, es decir, la imagen de la derecha, fue tomada con un poco menos de detalle, como si la resolución fuera un poco más baja. Eso se debe a que el instrumento de infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb capta longitudes de onda más largas que, por ejemplo, la Near Infrared Camera aquí. Por eso, aquí con la NIRCam tenemos una imagen mucho más detallada, con una resolución muy alta, y a la derecha la imagen de infrarrojo medio, que no tiene una resolución tan alta. Eso simplemente se debe a que el infrarrojo cercano permite longitudes de onda mucho más cortas y por lo tanto se puede captar más luz o más información. Y aquí tenemos más bien una imagen un poco más burda, así que recibiremos imágenes más burdas de MIRI y de la NIRCam, imágenes muy detalladas. Pero eso no debería ser un obstáculo, porque se pueden usar ambos instrumentos, o todos los instrumentos, del telescopio espacial James Webb juntos, y transferir datos de MIRI, por ejemplo, a la NIRCam o al Fine Guidance Sensor. Así que tenemos combinaciones de los instrumentos entre sí, que se proporcionan más información mutuamente. Por cierto, lo que vemos aquí en el fondo no son solo estrellas, sino también, como ya mencioné, algunas galaxias, de las cuales simplemente capturamos algunas de pasada, como ya lo he dicho antes. Especialmente aquí con la NIRCam vemos muchas galaxias diferentes, pero por supuesto también estrellas, porque esta nebulosa, es decir, la nebulosa del Anillo del Sur, naturalmente se encuentra en una galaxia y, por supuesto, también hay muchas estrellas allí.
Pero como Webb tiene instrumentos tan detallados, podemos descubrir innumerables estrellas tanto con la NIRCam como aquí con Mid Infrared Instrument, aunque por supuesto la NIRCam ofrece mucho más en este aspecto. Ahora retrocedamos un poco en el tiempo, antes de que Webb capturara sus primeras imágenes reales. Ahora vamos a ver las primeras imágenes de alineación del telescopio usando las cámaras y los detectores del telescopio. ¿A ustedes también les pasa a veces que envían un telescopio al espacio y tienen que gastar una suma de miles de millones de dólares? Para proteger el telescopio, contrato un seguro en caso de que un asteroide o un satélite lo dañe. 3 de los instrumentos llamados Near Infrared Camera, Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph y Mid Infrared Instrument son responsables de tomar imágenes concretas, es decir, fotografías. Son responsables de mostrarnos las maravillas del mundo con gran detalle. El detector Near Infrared Spectrograph en realidad es un espectrógrafo, pero también puede tomar imágenes que se utilizan para calibrar los otros instrumentos y para la adquisición de objetivos. El sensor de guiado fino o Fine Guidance Sensor, también llamado Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph, también será capaz de tomar imágenes. Sin embargo, esas imágenes servirán más bien para que los científicos puedan alinear el Webb con mayor precisión o buscar ciertos objetos celestes en el universo. La imagen del sensor que se muestra aquí no solo sirve para ajustar la nitidez del telescopio, sino también para compensar las diferencias entre los distintos detectores. Así que el sensor mejora la calidad de imagen de los otros instrumentos y les ayuda a usted y a los científicos a encontrar su objetivo más rápido y mejor. En una gráfica con un periodo de 110 días desde el lanzamiento del telescopio, vemos cómo los instrumentos tuvieron que ser enfriados. Sobre todo el sensor de guía fina, es decir, el Fine Guidance Sensor, tuvo que ser llevado a una temperatura apenas por encima del cero absoluto, ya que este es el instrumento más sensible a bordo del telescopio y debe, quizá, detectar objetos que solo emiten unos cuantos fotones en longitudes de onda infrarrojas. Si este instrumento estuviera más caliente, podría medir menos diferencias de temperatura en los objetos cósmicos. Todos los demás instrumentos tienen una temperatura de funcionamiento de aproximadamente 40 Kelvin, lo que equivale a unos menos 233 grados Celsius. Una imagen grande muestra todas las cámaras en acción. Esta imagen fue tomada cuando la alineación del espejo principal, es decir, la orientación y precisión de los segmentos hexagonales, se completó de una manera que permite una observación muy precisa de los objetos astronómicos. Cabe mencionar que el telescopio Hubble capturó imágenes similares incluso antes de estar completamente operativo. En las imágenes, o más bien, en esta imagen grande, se observan regiones individuales de la Gran Nube de Magallanes, galaxia satélite de la Vía Láctea Anash, 160.000 años luz de distancia. Este objeto, que es astronómicamente muy interesante, no es una nube en el sentido de una nube en el cielo de la Tierra, sino una galaxia enana, que no tiene una forma espiral tan bonita como nuestra Vía Láctea, sino que es irregular y parece más bien un proyecto artístico de un artista moderno. Las diferentes imágenes de la galaxia enana representan distintos detectores o cámaras del telescopio, que aunque todos trabajan en el rango infrarrojo, allí, como ya hemos visto, cubren diferentes longitudes de onda. Eso significa que ningún detector ve lo mismo y que cada instrumento es único en su rango de longitud de onda. El tamaño y la posición de las imágenes individuales en el collage representan la posición aproximada de los detectores en el área de instrumentos del telescopio. Pero, sobre todo, vemos el plano focal de los instrumentos, que indica el área que los instrumentos pueden enfocar con nitidez. La imagen muestra las longitudes de onda en las que operan los instrumentos individuales. En la imagen de Neres se puede ver un gran campo de estrellas que, al hacer un acercamiento, pueden ser representadas con mucho detalle. Lo que resulta especialmente impresionante es que no solo la estrella en foco puede ser capturada con gran detalle, sino que también se pueden ver cientos de estrellas más débiles en el entorno. La NIRCam no es menos impresionante, ya que puede capturar con gran precisión estrellas u otros objetos del universo distribuidos en una gran área. Con esto será posible obtener imágenes extremadamente detalladas. Pero el sensor de guiado fino es la cereza del pastel. Aunque probablemente no se use tan seguido para tomar imágenes, es el sensor más sensible a bordo del telescopio.
Ya descubrimos que este puede posicionar el telescopio usando los sensores. La cantidad de detalles con la que aquí se puede observar estrellas individuales no tiene comparación. No importa qué parte de esta imagen elijas y hagas zoom, la precisión con la que el instrumento trabaja y cómo podría mostrar en teoría cada estrella individual con gran detalle, como se ve a la izquierda como ejemplo, será indescriptible. Queremos ver otra imagen que fue tomada por MIRI. Una vez más, vemos una sección de la Gran Nube de Magallanes. Primero vemos una imagen antigua del telescopio Spitzer, que ya está retirado y que también trabajaba en el rango infrarrojo. Vemos algunas estrellas que no fueron captadas con mucho detalle, que se ven muy difusas y borrosas. La secuencia cambia a una imagen de prueba tomada por Webb. Se pueden ver las mismas estrellas, solo que con mucho más detalle. Ahora no solo vemos áreas borrosas, sino que podemos distinguir la forma e incluso estrellas más pequeñas y menos brillantes en el fondo. Esta imagen es probablemente una de las presentaciones más impresionantes de las capacidades del telescopio Webb. Y ahora pasamos de la imagen de alineación a la última imagen publicada del telescopio, la nebulosa de Carina. ¡Wow, qué viaje! Pero ahora sí hemos llegado a la última imagen publicada oficialmente del telescopio. Lo que están viendo aquí es el increíblemente vasto y sumamente impresionante campo estelar de la nebulosa de Carina. La nebulosa de Carina ya ha sido capturada por otros telescopios, pero nunca antes había sido fotografiada con tanto detalle y en una resolución tan alta por ningún telescopio. Lo que vemos aquí, por supuesto, es una representación en colores falsos y con muchas interpretaciones, porque obviamente los datos infrarrojos del telescopio espacial James Webb tuvieron que ser procesados de alguna manera. Como Webb es un telescopio de infrarrojo, puede ver detrás del gas y el polvo de esta nebulosa tan extensa. Muchas de las estrellas que ven aquí están, por así decirlo, ocultas detrás de paredes de niebla que tienen años luz de grosor. Algunas de ellas son estas estrellas amarillas, que son estrellas similares al Sol, pero también están estas azules, que a veces brillan más y a veces menos intensamente. A veces ni siquiera podemos decir cuáles estrellas están realmente ocultas detrás de una nube de niebla o delante de ella, aunque es muy probable que las estrellas que no brillan tan intensamente estén realmente dentro o detrás de la niebla. Y lo que vemos aquí son las estructuras extensas de la nebulosa, que en parte no tienen un nombre especial. Luego, por ejemplo, aquí tenemos este bulto y se puede ver cómo se están formando algunas estrellas dentro de él. Así que solo en esta pequeña parte de la nebulosa vemos la formación de estrellas. Esta nebulosa es un lugar de nacimiento de estrellas. Y quién sabe cuántos miles o decenas de miles de estrellas ya ha dado a luz esta nebulosa. Es interesante notar que si tuviéramos la nebulosa prácticamente en la puerta de nuestra casa, es decir, si estuviéramos dentro de esta nebulosa, nunca la veríamos como la vemos aquí. No notaríamos el gas y polvo así. De hecho, el sistema solar también se halla en una especie de burbuja. Por ejemplo, si tomamos estos dos estrellas aquí, también se encuentran en una especie de burbuja, y si existiera una civilización extraterrestre ahí, solo podría notar que están en una nebulosa más grande mediante observaciones muy precisas. Claro, no podrías ver eso a simple vista en el cielo nocturno como lo vemos aquí ahora. También son fascinantes los sitios donde la nebulosa casi se ha abierto. Eso lo vemos aquí, por ejemplo. Esos son los lugares donde la nebulosa da nacimiento a estrellas completamente nuevas. Aquí tenemos protoestrellas que probablemente solo tienen unos pocos miles o decenas de miles de años. Vemos que la estrella que está naciendo aquí ha tomado una parte de la nebulosa, es decir, una parte de gas y polvo, y ahora la está usando para su propia existencia. También aquí tenemos lugares más pequeños donde se forman estrellas más pequeñas. Lo fascinante es que Webb no solo capturó la nebulosa en sí, sino todo lo que la rodea. Todas esas incontables estrellas visibles aquí, uno debería imaginarlas en el cielo nocturno terrestre. Probablemente la nebulosa también existía en esta zona, así que ahora se podría decir que la nebulosa, por así decirlo, ya se ha retirado un poco.
Aquí se puede observar una galaxia o quizás una estrella en formación, aunque no podemos afirmarlo con certeza en este instante. Supongo que aquí se trata de una estrella que se está formando. Aquí se puede ver el llamado disco circunestelar, es decir, el material que fluye un poco hacia el centro, hacia la estrella. O simplemente es una galaxia que está tan lejos que no tiene una forma especial, o que el telescopio espacial James Webb no pudo captar ninguna forma especial. Esta imagen es mi favorita absoluta del telescopio, y espero que el telescopio produzca muchas más imágenes como esta. Pero no debemos olvidar que no solo debe haber imágenes visualmente emocionantes e impresionantes. Webb es un instrumento científico y, además de producir imágenes increíbles, emocionantes y hermosas, también tiene la tarea de investigar, por ejemplo, las atmósferas de exoplanetas, como ya se hizo con uno de estos exoplanetas. No mostré la imagen resultante porque habría excedido el alcance de este video. Quiero aprovechar este momento para recomendarles el video de Sirvan que pueden encontrar debajo de esta publicación en el primer comentario y en la descripción del video. Y por supuesto también al final del video. Les deseo un bonito jueves, cuídense mucho y que vivan largo tiempo y en paz. ¡Adiós!